Bueno, pues buenos días, estamos aquí en Cangas del Narcea, que nos acompaña Alba García, la concejala de Festejos, Servicios Sociales e Igualdad. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien. Muy bien, que nos va a contar un poco su experiencia como celíaca, porque ella es celíaca desde hace ¿cuánto tiempo? Diagnosticada 3 años. 3 pero, años ya. O sea, pero bueno, ya lo era sin conocimiento de causa. Claro, ya aquí con este pueblo que, es decir, Cangas, como sabéis, es el paraíso del celíaco aquí en España, y la verdad es que ayer estaba paseando por el pueblo y no paraba de encontrar el adhesivo este de Cangas sin gluten, que luego nos cuentas un poco, por favor. Sí. Y bueno, ella nos va a contar pues su experiencia como celíaca, diagnosticada hace 3 años, pero ya con experiencia amplia en todo esto. Y también nos explicará pues el proyecto de Cangas sin gluten y cómo el ayuntamiento ha promocionado todo esto dentro del pueblo, ¿no? Sí. Pues adelante, Alba. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por ti. Por lo personal, ¿no? Sí, como quieras, ¿eh? Esto al final va a ser una conversación y... Vale, pues mira, hace 3 años me diagnosticaron. ¿Sí? Y yo toda la vida tuve dolor de barriga, siempre sentía mucho dolor de barriga después de comer. Cogía peso muy fácil, comiendo muy poco. Ajá. Y bueno, yo no sabía de qué podía venir eso, subí al hospital, nadie sabía nada de por qué. Y al final pues me acostumbré a ello y me acostumbraba a que comía y me dolía la barriga. Entonces yo pensaba que lo que todo el mundo dice, estoy muy lleno, Sí. era lo que yo padecía, ¿no? El que todo el mundo decía, ¡buah, estoy llenísimo! Yo decía, yo también, lo que yo sentía era dolor, no el dolor lo asociabas con estar lleno. Exactamente. Claro, es que yo pensé que eso iba así. Y hace pues 3 años, pues mi cuerpo ya llegó a un límite que me puse muy mala. Muy mala, estuve una semana yendo todos los días al hospital por urgencias y no me sabían decir. Salía alterado algo ahí, pero no sabían decirme que tenía líquido por el intestino. Sí, una inflamación. Una inflamación bastante grave, pero no sabían decirme, ponía medicación, no se me pasaba. Bueno, que al final haciendo pruebas, apareció la celiaquía. Y claro, fue un cambio brutal en mi vida, la calidad de vida me cambió. Me imagino. De repente empecé a estar delgada sin mirar por estar delgada. Me cuido de la alimentación, que siempre lo he hecho, pero eso por un lado. Por otro lado, no sentir dolor. Claro. Yo ya decía, madre, pero igual es que no estoy harta de verdad. Sí. Y comía muchas cantidades, pero no, era otra vida. La saciedad era otra cosa, entonces. Exactamente, digo yo, qué tristeza todo este tiempo que he pasado de dolor y pues al final te baja la calidad de vida, vayas por donde vayas. Y ahora pues nada, estoy feliz y contenta de comer sin gluten y estar diagnosticada. ¿Y echas de menos algo de cuando comías? Nada, tan mala estuve, Claro. tan mala estuve que es que no echo de menos nada. El pan sí que es verdad que cuando lo veo pasar por delante y huele esa bogata recién hecha de... Bueno, pues sí que es verdad que dices tú, me daría un... Pero no se me pasa ni por la cabeza. La verdad que no hay nada peor que estar mala para decir no me vuelve a pasar. Eso es verdad, y al final también el hecho de haberte sentido así tanto tiempo, ¿no? Y ahora sentirte bien No. Es un cambio de vida total, ¿no? Exactamente, no volvería a probar nada conscientemente. Sí que me ha pasado que, claro, pues al salir fuera, como corres ese riesgo, sí, pues te pasa, ¿no? Hay sitios en los que te pasa que todavía no tienen toda la información, la formación, sí, y creen que saben, pero en realidad pues, les falta conocimiento, sí. Hay mucho por trabajar allí. Y el tema de... Porque claro, tú en tu trabajo, tú eres azafata de vuelo, Sí. Y estabas todo el día subida a un avión y en distintos destinos, ¿no? En mi trabajo anterior, nada, había que llevar siempre cocinas para comer. Siempre llevabas algo preparado, porque, bueno, en este caso mi compañía en la que yo trabajaba siempre tenía una comida sin gluten, una cena y merienda. Siempre contaban con ¿Preparadas para ti o para el pasaje? Para el tripulante que fuese celíaco y tuviese pues
pero bueno, aún así siempre llevaba mis embutidos, mis latas de conservas y mis cocinas que me sacasen adelante el día. ¿Y te dejaban llevar una bolsa más o tenías que apañarte con? No, hay que apañarse con el espacio que hay. Sí, menos de algo, ¿no? Menos ropa, menos... Hombre, sí, había que sacar cosas, pero nada, da igual, ibas feliz porque ibas confiada en seguro. Hoy voy a comer y voy a estar bien. ¿Y estuviste trabajando así, claro, 3 años desde que te diagnosticaron y antes, encontrándote mal mientras trabajabas en el avión? Exactamente, pero lo que te digo es que al final estaba habituada a ello. Ya. El dolor formaba parte de mi vida. De tu vida. Ostras, que es una pena y una alegría que al final el diagnóstico Sí, la verdad que sí. Y mira que yo tengo un porcentaje alto en la familia de celíacos. Ajá. Y se lo decía a los demás. Oye, pero es que claro, como la celiaquía se puede ver en diferentes aspectos, quiero decir, no tienen por qué ser pues dolores de barriga, no tiene por qué ser... Por ejemplo, mi madre tenía inflamación en las articulaciones. Y era debido a la celiaquía. Y era debido a la celiaquía. Esto no. ¿Sabes? Y claro, cada cuerpo pues reacciona de una manera. Y supongo por eso fue tan difícil encontrarte. Exactamente. Porque al final los síntomas que tenías... Porque otros lo que tenía es pues diarreas. Sí. Y yo decía, no, es que yo no tengo nada de eso, ¿no? Pues igual no lo soy. Y igual no lo soy. Yo solo sentía el hinchazón y el dolor. Y bueno, igual no lo soy. Claro, después ahí salen más cosas. Por ejemplo, yo tengo hipotiroidismo a partir de ahí. Y a mí me salió... Sí. Que es una pasada las enfermedades asociadas y que puede provocar al final no alimentarte como debes, ¿no? Exactamente, no exactamente. Lo sabías, pero... No lo sabía. Para ser mamá, me costó un montón ser mamá. Sí. Mucho. La celiaquía también puede afectar a la fertilidad. Ostras. O sea, es que hay muchas cosas conectadas que desconocemos y son fundamentales para la vida, ¿eh? Y todo se basa en la alimentación al final, que sí, te acaba fastidiando otras partes de los aspectos de la salud, ¿no? Te desequilibra el cuerpo. Y al desequilibrarte el cuerpo, pues las cosas empiezan a funcionar de otra manera o mal. Claro, y en casa ahora, por ejemplo, tu hija es celíaca. No lo es, de momento no. Pero ¿y sabéis si tiene el gen? Sí, mira, justo hace 2 semanas que me dieron los resultados, ¿sí?, de ella y no lo tiene. Ah, hombre, perfecto. Gracias a Dios. La verdad que yo digo gracias, sí. Sí. ¿Y en casa habéis adaptado algo o ya estabais adaptados porque al final tú ya seguías una dieta más o menos... A ver, yo me cuidaba mucho, pero al final pues el pan estaba todos los días encima de la mesa. Y somos muy de pan aquí. Claro que sí. Y ahora pues la verdad que el pan muy pocas veces, la verdad. O sea, has dejado de comer pan. Y de traerlo para casa. Con lo cual tu marido y tu hija se adaptaron ahí a mí. Que luego salimos un día a cenar y demás, pues sí, se come el pan. Y además con cuidado, ¿no? De siempre, mi hija está ya muy acostumbrada. A lo mejor se va a comprar unas gominolas. ¿Me dejas, mamá? Digo, sí. Me dice, mamá, me las compré sin gluten. Para ti. Ya lo tiene. A lo mejor estamos en un restaurante. Mamá, ¿pero te puedes comer eso? Tiene 3 años. Y está ahí atenta a esto. Y está atenta a estas cositas. O sea, pero al final esto también, es decir, que tu hija esté atenta a esto, si en el cole tiene a un compañero o compañera que sea celíaco, ella también lo va a entender mucho eso mejor, te lo aseguro porque a su madre le sí, pasaba, ¿no? Sí. Y es el caso, tiene... Pues no lo sé, no te sé decir ahora mismo. No te sé decir. Al final también ahora se diagnostica muy pronto. Sí. Pero antes se diagnosticaba súper tarde. Mira mi caso. Sí, claro. Mira mi caso. Sí. Y claro, aquí en Cangas es paraíso sin gluten, es muy seguro comer sin gluten. La verdad que sí, ¿eh? Cuando sales afuera es cuando te das cuenta de lo que tenemos aquí. Y del trabajo que se ha hecho y de lo que queda por hacer, ¿no? Exactamente. A ver, aquí tenemos un nicho que tienen que explotar mucho los hosteleros y los restaurantes de las ciudades, de los pueblos, porque cada vez estamos siendo más. Están en aumento y hay mucho que aprender, que trabajar y que informarse, porque muchos hosteleros te lo aseguran, pero por desconocimiento, estate tranquila que viene todo sin gluten. No, porque si estás friendo unas croquetas con gluten al lado de un filete a la plancha y el aceite, pues las gotinas pueden ir cayendo. Ya me va a sentar mal, a mí y a cualquier celíaco, a ti, a cualquiera de nosotros. Y no tienen vista, comes un pincho, ¿no? Y dices, no, es que tiene pan, soy celíaca, no pasa nada. Ya, te quitan el pan. Pasó en Burgos que me quitaron, yo soy alérgico al pescado y quitaron un trozo de anchoa de la ensalada que tenía. Ay, Dios. Pero a ver,
soy alérgico, es decir... Y a mala fe estoy segura de que no lo hace nadie. No lo era. Es desconocimiento. Sí. De hecho, esto ligado a la normativa esta europea que te obliga a indicar los 14 alérgenos, sí. Pero que los indiques no significa que los manipules bien, ¿no? Aquí es un paso más que debería hacerse en toda la restauración. Por supuesto que sí. Y aquí lo estáis haciendo, porque aquí sí. Hay una formación. ¿Cómo se hace esta formación? ¿Qué es el proyecto Cangas sin gluten? ¿Cómo se renueva? ¿Cómo uno puede entrar? El proyecto Cangas sin gluten, ¿vale? Sí. Bueno, pues al ver la alta tasa que tenemos aquí celíacos, que somos más de un 3% de la población, la tasa más grande de España, sí. Tenemos aquí una empresa, sí, que se llama Celicidad. Vale. Como tú bien conoces, sí, la conozco, y se encarga pues de dar información sobre la celiaquía, claves para pues, salir a comer, claves para hacer tú en casa tu propia comida sin riesgo. Y entonces, pues, entre el ayuntamiento y Celicidad tuvieron la idea de, oye, pues ¿por qué no damos un pasín más con esto y metemos a los restaurantes a hacer un curso, a que se preparen, a que puedan dar el servicio seguro, de manera segura, ¿no? Sí. Y bueno, pues entre el ayuntamiento y Celicidad se pusieron en marcha. ¿Qué hicieron? Llamar a la hostelería y decir, oye, mira, vamos a dar unos cursos de cómo tenéis que manejar la contaminación cruzada, cómo tenéis que mirar que las cosas sean con gluten, sin gluten, el trabajo en cocina, además. ¿Qué os parece? La respuesta de la restauración de aquí de Cangas de Narcea fue muy, muy buena. Esto es muy positivo. Sí, porque al final pues eso, fueron de la mano y fueron todos, venga, pues sí, es verdad, tenemos mucha demanda de gente celíaca aquí, así que vamos a por ello. Y nada, pues hicieron cursos, empezaron pues el primer año haciendo un curso pues más básico del manejo, bueno, de todo esto que te acabo de decir. Y se les daba como pues, una pegatina en la que ponía que, bueno, que habían hecho el curso y que estaba preparado ese restaurante, sí, para ofrecer cosas y productos y alimentos sin gluten. Que es esta pegatina rectangular que pone Cangas sin gluten. Ya la has visto por ahí, sí, vamos, es que ayer estaba alucinando. Casi todos los locales la tienen. Y cada año se suman más, Y entonces poco a poco, pues ya el año pasado se volvió a hacer el curso. Sí. Y con examen al final ya está siendo... es decir, ya lo estáis casi profesionalizando. Sí. Muy bien, sí. O sea, con un examen muy bien. Y claro, al final, como sois tantos celíacos, las alarmas saltan si alguien no lo hiciera bien. Hombre, claro, aparte esto es un pueblo. Sí, aquí la gente lo hace bien, los restaurantes lo hacen bien. ¿Por qué? Porque si se empieza a soltar la voz de que, oye, pues aquí fui y me puse malo. Ya no van. Ya no vamos a ir. Entonces, pero que no es el caso, que no es el caso, porque lo que te digo es que hay una implicación de los restaurantes brutal y preguntan pues a Lore de Celicidad, escriben, oye, ¿y esto? ¿Cualquier duda? Y antes de poner a nadie malo ni nada, pues se consultan las cosas y siempre tienen a Lore de contacto para que les dé... Esto es, de hecho es una pregunta que le voy a hacer a Lore también cuando nos veamos el miércoles, pero es decir, ¿qué hay que hacer para para replicar un Cangas en otros sitios? Porque al final aquí, sois un 3%, que es una tasa de celiaquía enorme, pues en España es el 1% en teoría, sí, y diagnosticado es mucho menos, ¿no? Sí. Con lo cual aquí sois como un núcleo celíaco en el país, ¿no? Sí. Y muy importante. Pero es que además todo lo que envuelve Cangas, pues se acaba asociando al sin gluten. Me lo contabas antes, ¿no? Cuando en el avión tú le hablabas de hay un pueblo en Asturias, ya te decía el nombre. Eso es verdad. Cuando alguien en el avión me pedía algo sin gluten, siempre intentaba decir, perdón, es que en Asturias hay un pueblecito, perdona que me meta donde nadie me llama, te decían, Cangas de Narcea, ya hemos ido. O te decían, lo tenemos pendiente. Es el próximo viaje que tenemos pensado, porque aquí mi mujer es celíaca, acaba de estar, y buscando y demás, pues hay muchas referencias positivas de ese pueblo. Digo, pues si queda pendiente no se puede dejar eso en el aire, ¿eh? ¿Cómo se puede expandir esto? Porque al final, es decir, pues mira, no hay felicidades en todas partes, ni ayuntamientos tan involucrados quizás. Claro, es que aquí son muchos puntos a favor que tenemos, que son la unión de los hosteleros. Claro.
la unión de los hosteleros con Felicidad y con el ayuntamiento. Sí. Hay muchos hosteleros por allí que no, por fuera de Cangas del Narcea, Sí. que no les interesaría. Ya, porque es un trabajo extra, ¿no? Exactamente, y que dicen, mira, Sí. nuestra cocina es esta Y ya está. Bueno, claro, exactamente. Al final sois minoritariamente los celíacos Sí, que está vienen a mi negocio y tengo que enfocarme a trabajar con la mayoría, ¿no? Exacto, y es más fácil, quizá más económico también, ¿no? Obviamente, O sea, obviamente. sí. La verdad es que a mí me ha pasado alguna vez que me han dicho, oye, no puedo Asegurártelo, ¿no? asegurártelo, y prefiero que me digan esto a que me digan, sí, no te preocupes, y luego Siempre. detectar que me he encontrado mal, ¿no? Siempre. Pero, ¿y sabes más o menos cuántos establecimientos hay ahora en el proyecto Cangas sin gluten? Pues ahora mismo no te sé decir, sé que más de 30, ¿eh? Más de 30, claro. Más de 30. No sé si hay más de 40, pero eso no te lo voy a decir ahora hasta que no lo tenga fijo. Te lo corroborará Lore. Sí, con Lore hablaré, a ver, ojalá pueda verme con ella el miércoles, porque todavía lo tenemos que cerrar, porque es que gracias a ella he llegado aquí. Voy a hablar también con Ana Llano y de su establecimiento rural, también con los de Bosque Activo. Voy a hablar, supongo que si no hoy, mañana por la tarde, porque me dijo que estaba haciendo avistamiento y demás. Y luego con Embutidos Santolaya también. Muy bien. Con lo cual va a ser... puntos muy fuertes que tenemos aquí en la villa, en el concejo. Y una representación muy clara, ¿no? Porque no me he encontrado con nada similar fuera de aquí. He estado en Bilbao, he estado en Santander, he estado en Madrid y me ha costado muchísimo. Qué alegría me da, y es un orgullo, ¿eh? Es un orgullo para nosotros pues, escuchar a gente como tú decir esas palabras, porque al final es un trabajo un esfuerzo de todos en conjunto que está bueno, está bien que se valore. Es bueno valorar porque les das energía, les das fuerza, o nos das para seguir adelante, para seguir siendo más fuertes y llevando este proyecto siempre un pasito más que... Porque yo tengo una teoría que creo que es cierta y es correcta, pero a ver si tú estás de acuerdo. Es decir, el celíaco normalmente es quien elige dónde va a comer, ¿no? Sí. Sobre todo fuera, porque si sus amigos no lo son, pues les condiciona, claro. Con lo cual, desde el punto de vista de un restaurante, si haces bien lo del sin gluten, el celíaco va a repetir, con lo cual te llevas negocio. Te lo llevas, pues eso es verdad. No vamos a comer solos, sino vamos con gente, con la familia, etcétera. Con lo cual, mínimo 2 va a haber. Ese punto es muy correcto, sí. A tener en cuenta, a ver si tomas nota. Vale. Sí, la restauración. La restauración, porque sí que es verdad, claro que sí. Fundamental. Pues nada, a ver si esta teoría se sigue cumpliendo y ojalá aquí lleguéis a un punto de que se pueda ir a todos los establecimientos y comer sin gluten con tranquilidad, que ya hay muchísimos. Aquí la mayoría. Y sí, vamos a trabajar un poquitín más y yo estoy segura de que con el tiempo en Cangas del Narcea serán todas las cartas del menú libres de gluten. Ojalá. Verse verá, ¿vale? Estaremos trabajando en ello. Y espero poder volver aquí. Bienvenido. Y verte otra vez. Siempre será tu casa, ya lo sabes. De lo bien que os va aquí y lo bien que te va a ti aquí también. Invitar también a todo el mundo, por favor, que venga, que esta es su casa y que se puede comer tranquilo, y eso no hay quien no pague. Eso es verdad. Pues ya habéis oído, Cangas del Narcea, Cangas sin gluten, paraíso para los celíacos. No lo digo yo, no lo dice ella, lo dice todo el mundo, porque es un sitio conocido. Buscarlo en los periódicos, en mi perfil de Facebook hay muchísimas noticias acerca de este tema, de Cangas, y yo me voy a quedar aquí 3 días porque es que voy a ponerme las botas. Muchísimas gracias, Alba, por tu tiempo, por el interés y por el apoyo a este proyecto. Muy bien. Y al resto por seguirnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.